Muy buenas noches, estimados. Mi nombre es Hugo Gallo. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui y esta es la evaluación práctica segundo parcial de la materia de aplicaciones eléctricas. Vamos a hablar sobre motores de corriente continua. Una breve introducción sería: el motor de corriente continua o motor de corriente directa es una máquina con la capacidad de convertir energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico a través de fuerzas electromagnéticas. El motor de corriente continua funciona gracias al poder del magnetismo, aprovechando las fuerzas de atracción y repulsión de los polos, con el fin de crear movimientos de rotación. Este dispositivo emplea un rotor con dos polos magnéticos que interactúan de manera constante con un estator con polo N y un fijo de polo S. Si el rotor gira sobre su eje y gracias a la repulsión y atracción de sus propios polos con la del estator, se produce un movimiento constante. Existen dos tipos de motores de corriente continua según su forma de excitación. El primero se llama motor de corriente continua de excitación independiente y funciona por medio de un imán permanente o a través de una fuente electromagnética. El segundo tipo es un motor de corriente continua autoexcitado que a su vez puede presentar tres tipos de conexiones distintas, ya sea en serie, paralelo o compuesto. Las partes fundamentales de un motor de corriente continua son las siguientes: estator, el hierro, rotor, colector de legas, escobillas, etcétera. En general, el motor de corriente continua es un dispositivo que aprovecha las propiedades de la inducción y de los materiales conductores capaces de permitir el paso de la corriente eléctrica para generar movimiento mecánico. Nos vamos a la parte de ejercicios. En los cálculos nos piden un ejercicio, resolver un ejercicio, el cual dice: un motor de corriente continua con excitación independiente tiene un voltaje de 230 voltios y la fuerza electromotriz generada en el inducido es de 220 voltios y necesita un torque de carga mecánica de 64,2 cuando gira a 100 revoluciones por minuto. Despreciar las pérdidas mecánicas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el torque. Cuando nos pide con el torque normal, nos pide, tenemos nuestros voltajes 230 voltios, nuestra fuerza contramotriz de 220 voltios y el torque de carga mecánica de 64,2 newton a 1000 revoluciones por minuto. Para calcular la velocidad angular tenemos la fórmula de 2pi por 1000 sobre 60, que nos sale 104,71 radianes sobre segundos. Hallamos la potencia mediante la fórmula de la fuerza de torque mecánica, potencia útil sobre velocidad angular. Pues despejando tenemos la potencia útil es a la torque de la carga mecánica por la velocidad angular. Reemplazamos valores y obtenemos que es de 6.722,38 vatios. Des- También nos piden hallar la intensidad. Eso lo hacemos mediante la fórmula de la potencia, que es potencia útil es igual a fuerza contramotriz por la intensidad. Despejamos la fórmula de la intensidad y reemplazamos valores y nos da un resultado de 30,55 amperios. La potencia absorbida, aquí tenemos que la potencia absorbida es igual al voltaje por la intensidad. Reemplazamos valores y nos da un valor de 7026,5 vatios. Calculamos la eficiencia del motor, que es la potencia útil sobre la potencia absorbida. Reemplazamos valores y lo multiplicamos por 100 para poder sacar el porcentaje, que nos da un 95,67% de eficiencia. Ahora vamos a usar los mismos datos, solo que ahora nos pide el doble del torque inicial que nos habían dado. Hacemos el mismo ejercicio, reemplazamos valores, desplazamos la fórmula para poder hallar la potencia útil y obtenemos una potencia útil de 13.444,76 vatios. Lo mismo hacemos con la intensidad. Cabe recalcar
que aquí hemos multiplicado por 2 ya que nos pide el doble del torque inicial de nuestro torque, lo hemos multiplicado por 2 y hemos reemplazado los valores. Ahí hemos obtenido la potencia útil del motor bajo esa característica. En la parte de abajo nos pide hallar la intensidad, que es potencia útil sobre la fuerza contramotriz. Reemplazamos valores y nos da un voltaje de perdón, un amperaje de 61,11 amperios. Calculamos aquí también la potencia absorbida, que es igual al voltaje por la intensidad, y reemplazamos valores y obtenemos que es 14.055,3 vatios. También hallamos aquí la eficiencia del motor. Reemplazamos valores de la potencia útil sobre la potencia absorbida. Reemplazamos valores multiplicándolo por 100 para hallar el porcentaje y tenemos el 95,65% de eficiencia. Aquí en cambio nos pide a la mitad de nuestro torque inicial. Tenemos los mismos valores, pero esta vez nuestro torque inicial lo tenemos dividido para 2. Hacemos el reemplazo de valores. Nuevamente, dividiéndolo para 2, nuestro torque inicial por nuestra velocidad angular y tenemos la potencia útil de 3.361,19 vatios. Una intensidad, reemplazamos valores, una intensidad de 15,27 amperios. La potencia absorbida, nuevamente reemplazamos los valores de nuestra fórmula y tenemos que nos da 3.512,1 vatios. Nuestra eficiencia, potencia útil sobre potencia absorbida, reemplazamos valores y nos da una eficiencia del 95,7%. Como podemos ver en nuestra tabla comparativa, tenemos nuestros torques, nuestro torque inicial con una potencia útil de 6.722,38 con una potencia absorbida de 7.026,5 y una eficiencia del 95,67%. Cuando el torque es el doble, nos da una potencia útil del 13.444,76 vatios, una potencia absorbida de 14.055,3 vatios y un 95,65% de eficiencia. Cuando nuestro torque es la mitad de nuestro valor inicial, tenemos que la potencia es de 3.361,19, una potencia absorbida de 3.512,1 vatios y con una eficiencia del 95,7%. Como podemos ver aquí en nuestro gráfico, tenemos nuestros valores de torque y nuestros valores de potencia útil. Como vemos, se mantiene fija y constante en nuestros valores de 64,2, 6.722,38, 128,4, que es el doble de nuestro torque, a 13.446,76 y la mitad de nuestro torque inicial, que es 32,1, con una potencia útil de 3.366. Aquí, como podemos ver, nuestro torque, desde aquí comienza nuestro torque y vemos que es de una manera constante. Tenemos nuestra potencia útil, nuestra potencia, los rangos de torque y nuestra potencia útil. En nuestra siguiente tabla tenemos nuestra potencia absorbida versus el torque, donde se grafica los valores de nuestra potencia absorbida en los diferentes rangos que habíamos calculado y el torque. Ahora tenemos el análisis. Podemos decir que la eficiencia con respecto a la carga aplicada y no tomando en cuenta las pérdidas mecánicas, y el único factor que se debe tomar en cuenta en este caso es la variación del torque y el voltaje de alimentación de la fuerza electromotriz y la velocidad del motor. Y en todo caso la eficiencia se mantendrá similar en los tres casos, ya que al variar el torque también varía la potencia útil y la potencia absorbida en la misma
proporción que el torque. Sin embargo, si tratamos con un motor que se le toma en cuenta las pérdidas mecánicas, la eficiencia sí va a variar. Si pretendemos que la carga normal es la nominal, la eficiencia será mejor en este caso, ya que la relación entre las pérdidas totales y la potencia de salida es la más favorable. Y si el torque aumenta el valor nominal, las pérdidas en el cobre aumentan considerablemente debido al incremento de la corriente, haciendo que la eficiencia disminuya. Y si el torque disminuye, el valor nominal de las pérdidas fijas como fricción, viento y hierro constituyen una parte importante de la potencia de entrada, dando como resultado una eficiencia baja. Tenemos que los factores que afectan el rendimiento del motor como pérdidas eléctricas y mecánicas. En un motor eléctrico, la corriente continua, su funcionamiento está directamente influenciado por pérdidas eléctricas y mecánicas, y estas pérdidas afectan directamente a la eficiencia debido a su fórmula. Entre las principales pérdidas eléctricas y mecánicas tenemos pérdidas por efecto Joule, pérdidas en el núcleo, pérdidas en el circuito de excitación, pérdidas por fricción y pérdidas por asistencia aerodinámica. Bueno, podemos concluir que se puede constatar que un motor de corriente continua, al despreciar las pérdidas mecánicas y eléctricas, su eficiencia siempre va a ser la máxima. Sin embargo, si se toman en cuenta las pérdidas mecánicas y eléctricas, la eficiencia se afectaría con el torque cercano a la nominal. La eficiencia será la máxima posible. Con el torque bajo, las pérdidas mecánicas como fricción afectarían la eficiencia y este sería bajo. Y con el torque por arriba de la nominal, afectaría las pérdidas eléctricas al aumentar la corriente y la eficiencia será baja, siendo la eficiencia más alta cuando se acerca al torque nominal. Eso fue todo. Muchas gracias, estimados.